Muy buenos días, mi nombre es Jaciel y hoy es domingo de 4 historias reales para no dormir, parte 6. Antes de empezar, no se olviden de dejarme un dedito arriba y suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. También les agradecería si comparten este vídeo en sus redes sociales para que más gente lo pueda ver y así me ayudan a crecer. Dicho esto, vamos con la primera historia. Número 1. El dolor de garganta. Con un simple dolor de garganta. Así comienza la historia de Kennedy Ive, un joven londinense de 22 años. Era el año 2016 y este chico comenzó a tener un fuerte dolor de garganta, nada fuera de lo normal. Literalmente yo creo que el 99 o el 100% de toda la humanidad ha tenido alguna vez dolor de garganta. Lo extraño de esta historia es que según la familia de Kennedy, el joven comenzó a volverse extrañamente muy agresivo, lo que nos lleva a pensar en que quizá tenía un dolor muy fuerte que era algo más que un simple dolor de garganta. Pero bueno, el chico comienza a comportarse muy raro. De hecho, según su propia familia, Kennedy habría llegado a morder a su padre, amenazaba con cortarse y rebanarse el miembro viril, lo digo así para que YouTube no me desmonetice, y además aseguraba tener una serpiente por dentro. Llegados a este punto, la familia de Kennedy decidió que lo que le pasaba al joven era que estaba poseído. Debía tener algún espíritu maligno por dentro y por eso se comportaba de estas formas. Lo ataron a su cama y rezaron por él durante varios días. En las propias palabras de su hermano Roy Ive, esa cosa estaba en él. Creíamos que era un demonio porque no era natural. Claramente estaba tratando de matarlo. Y no consideraron en pedir ayuda a un profesional porque según ellos se trataba de un asunto doméstico. La familia de Kennedy, como podrán intuir, era profundamente religiosa y estaba vinculada a los ministerios del Santuario de Jesús en el sureste de Londres. Así fue como pasaron los días y Kennedy no recibía ninguna atención médica, hasta que finalmente su hermano Harry Ive llama a los servicios de emergencia avisando que su hermano se encuentra algo deshidratado. Kennedy había dejado de reaccionar y no despertaba ni siquiera con los rezos y cantos de sus padres y hermanos. A las pocas horas, el joven falleció. Tras la autopsia se pudo determinar que Kennedy tenía más de 60 heridas, entre las que se encontraba una supuesta mordedura. Por supuesto, la familia completa fue acusada de homicidio involuntario, encarcelamiento falso y causar, o más bien permitir, la muerte del joven. Sin embargo, en el año 2019, sus padres Kenneth, de 64 años, Josephine, de 56, y sus hermanos Roy, de 23, Harry, de 32, Colin, de 26, Samuel, de 20 y Daniel, de 20 años, fueron absueltos de todos los cargos y declarados inocentes. Nunca se esclareció qué le ocurrió realmente a Kennedy, pero sí se sabe que todo comenzó con un dolor de garganta. Número 2. Un hotel de lujo. Supongo que la mayoría o casi todos hemos estado alguna vez en un hotel y al reservarlo nos fijamos en las características y en las comodidades que tiene. Aire acondicionado, televisión, red inalámbrica, nevera, etcétera, etcétera. Pues si el hotel de la historia que les voy a contar hubiera tenido un apartado de descripción, probablemente ustedes hubieran leído algo como esto. Trampillas en cada habitación, cámara de gas, montacargas para desplazar cadáveres, instrumentos de tortura, entre otros. ¿Cómo fue esto posible? Esta historia comienza con Henry Howard Holmes, más conocido como el Dr. Holmes, el famoso primer asesino en serie de Estados Unidos. Holmes nació en 1861 como fruto de un padre alcohólico y una madre metodista. Desde muy temprana edad, Henry mostró cierta aversión a las mujeres, y más a aquellas que poseyesen alguna fortuna. De hecho, se dice que las utilizaba para conseguir lo que él quería. Por ejemplo, para cursar sus estudios de medicina se casó con una joven muy rica llamada Clara Lovering. Una vez la hubo arruinado, la abandonó y se fue a vivir con otra mujer todavía más adinerada. Esta segunda mujer tenía una gran fortuna gracias a que poseía múltiples casas de huéspedes, de las que obtenía una renta de lo más suculenta. También la arruinó y se marchó solo rumbo a Chicago. Una vez en esta ciudad volvió a hacer exactamente lo mismo y estuvo con un par de mujeres más también muy adineradas de las que obtuvo el máximo provecho.
En 1890, poseedor ahora de una gran fortuna gracias a múltiples estafas, Holmes tenía unos planes en su mente que no dudaría en llevar a cabo. Quería construir una atracción turística de cara a la Exposición Mundial Colombina de Chicago de 1893 y así atraer a mujeres adineradas y solitarias. La atracción en cuestión se trataba de un hotel con aspecto de fortaleza medieval. Esta edificación había sido diseñada por él mismo. Su complejo interior había sido pensado detalladamente por Holmes. Atentos a esto, les voy a contar exactamente las comodidades que tenía este hotel. Todas las habitaciones de este hotel tenían trampas y puertas correderas que daban a pasillos secretos, desde los que, a través de ventanas pequeñitas, el doctor podía observar a los huéspedes. También tenía una instalación de gas que podía abrir y asfixiar a todos los ocupantes de las habitaciones, un montacargas y 2 toboganes para desplazar cómodamente cuerpos a una bodega que estaba preparada con una cubeta de ácido sulfúrico, un horno para incinerar y varias bañeras repletas de cal. Otra de las habitaciones con las que contaba el hotel era llamada el calabozo, donde disponía de una amplia variedad de instrumentos de tortura, siendo una de las más curiosas un mecanismo que hacía cosquillas en la planta de los pies de la persona hasta que literalmente muriese. Me desespera muchísimo pensar en eso. Se estima que Holmes acabó con la vida de más de 300 personas, incluida su familia. Después de varios años fue detenido y la policía registró el hotel encontrándose con todo lo que allí había. Finalmente fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia y ejecutado el 7 de mayo de 1896. Número 3. El misterio del poltergeist. Nos trasladamos a finales del 1800 en Amherst, Nueva Escocia, para un caso tan excepcional que fue portada de los medios de la época. La protagonista es una joven llamada Esther Cox. Ella aseguraba que estaba siendo acosada por un poltergeist. Cuenta la historia que Esther tenía apenas 18 años y vivía con su hermana que estaba casada, Olivia Tidd. Fue entonces cuando un día Esther invitó a casa a un amigo suyo que intentó sobrepasarse con ella, y desde ese momento comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales. A partir de este momento todo se volvería muy extraño. En las noches podían oír ruidos muy raros provenientes de su propia casa. Esther también comenzó a sufrir ataques epilépticos. Y finalmente aseguran que vieron cómo objetos se movían completamente solos. Como era de esperar, la familia de Esther se encontraba muy preocupada por el estado de la joven, por lo que en varias ocasiones llamaron al médico local para que la atendiese. Según recogieron los medios de la época, el propio médico habría sido testigo de cómo en una ocasión la ropa de cama de Esther se comenzó a mover por su propia cuenta, y escuchó también una especie de rugidos que venían de la parte de abajo de su cama. También relató que tanto él como todos los presentes fueron testigos de una curiosa escritura que aparecería sobre la cama de Esther. Esther Cox, eres mía hasta la muerte. Con el pasar de los meses, la situación no hizo más que empeorar, lo que trajo consigo a numerosos visitantes que acudían a la casa curiosos para poder ver qué ocurría. Se cuenta que los fenómenos solo cesaron cuando Esther enfermó de difteria y tuvo que ser trasladada hasta la casa de otra de sus hermanas en Sackville, New Brunswick. Sin embargo, lejos de pasar ahora a estar tranquila, Esther aseguraba que seguía siendo víctima de eventos de lo más escalofriantes. Decía que podía ver un fantasma. Está allí, todo de gris, mirándome y riendo cuando dice que debo salir en la noche o empezará un incendio bajo el techo del desván para quemarnos hasta la muerte. Empezaron a sucederse una serie de incendios espontáneos en diferentes puntos de la casa, así como nuevamente objetos que levitaban y extraños rugidos que provenían ahora de todos lados. En el verano de 1879, la peculiar historia llegó a oídos del escritor Walter Hubble, quien tuvo la valentía de viajar hasta la casa de Esther y alquilar una habitación en la misma vivienda. Pretendía ser testigo directo de los fenómenos, y así fue. Walter afirmó haber visto cómo los objetos se movían de un lado a otro sin que nadie los moviese, así como también de los incendios esporádicos. Presenció también los ataques de Esther y aseguró haber mantenido contacto con aquellos espíritus mediante una técnica de golpeo. Así, Hubble escribió un libro. En él detalla exactamente todo lo que vivió en la casa de Esther. En la introducción del libro, Hubble escribió:
Las manifestaciones descritas en esta historia empezaron hace un año. Hasta el momento ninguna persona ha sido capaz de determinar la causa. Número 4. Solo para valientes. La casa que están viendo fue el lugar de un brutal acontecimiento en el año 1912. 2 adultos y 6 niños fueron las víctimas de un desconocido y su hacha. Nunca se supo la identidad de este sujeto y continúa siendo un crimen sin resolver. La casa, conocida como Villisca Axe Murder House, es hoy una atracción turística para los fanáticos del terror. Se puede encontrar en buscadores como TripAdvisor y seleccionar el día y la hora en que quieres visitarla. E incluso, si deseas, puedes pasar la noche allí, en la misma habitación donde todo ocurrió. Todo permanece intacto, con muchos objetos reales de la época, almohadas e incluso fotos de las víctimas, los dueños de la casa y los niños. Tras el crimen, la casa fue clausurada durante 80 años y en 1994 fue comprada para su uso turístico. Desde entonces han pasado por sus habitaciones miles de turistas amantes de lo escabroso, personas que han recorrido sus estancias, dormido en ellas y luego se han ido. Sin embargo, en el año 2014 ocurrió algo muy diferente y escalofriante. Un hombre, Robert Steven Lorsen, decidió vivir esta experiencia junto a algunos amigos. Habían alquilado la casa para pasar allí la noche. Todo estaba siendo muy divertido y emocionante hasta que sobre las 12:45 de la madrugada tuvo que presentarse la policía en el lugar. Sus amigos encontraron a Robert tendido en el suelo con un puñal en el pecho. Lo retorcido del evento es que también a las 12:45 de la madrugada había tenido lugar el crimen de 1912. Y por lo que respecta a la casa, continúa abierta al público. ¿Te atreverías a pasar la noche allí? Este tipo de turismo parece ser bastante común en Estados Unidos. Hay muchas murder house y se pueden visitar, recorrer las habitaciones y reconstruir un poco lo que fue los crímenes que allí ocurrieron. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Les gustaría visitar alguna vez una casa del crimen? Y estas han sido las 4 historias de este domingo, espero que las hayan disfrutado. Cuéntenme en los comentarios cuál ha sido su historia favorita. Yo me quedo con la del hotel de lujo. Nos vemos muy prontito.